Tengan todos un excelente día y bendiciones. Yo sé que es inusual que yo haga un video presentado fuera de los viernes, pero esto es diferente, esto es especial, es algo que tengo en mi corazón que he querido hacer durante hace un rato y aquí estoy. Hoy quiero presentarme delante de ustedes con una misión y con la responsabilidad que tenemos todos en nuestra sociedad. Yo fui sacada del mundo de las tinieblas espirituales y llevada al mundo de la luz espiritual. Digo esto porque todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas en ese mundo de la oscuridad, pero aunque entramos al mundo de la luz, al reino de Dios, seguimos en este mundo que es gobernado por las tinieblas, por el enemigo de nuestras almas, que conociendo nuestras debilidades, siempre nos rodea para tentar a nuestras concupiscencias. Pero confiad que Él venció las tentaciones para que hoy nosotros las podamos vencer también. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Fui a ver el otro día la película llamada Sound of Freedom, la cual no ha podido salir de mi mente, debido al despertar que hubo en mi conciencia, que abrió mis ojos para ver la realidad que está sucediendo con el abuso en que los niños de este mundo están siendo sometidos. Quiero comenzar con un texto bíblico primeramente y referirme a su contexto, reconociendo mi ignorancia en el idioma griego y en sus formas lingüísticas. Quiero atreverme a explicar el texto confiando en el Señor que lo estoy haciendo correctamente, con tan solo los significados e investigaciones que he hecho de cierto vocabulario que ahí se encuentra. Este texto bíblico es 1 Corintios 4, del 3 al 5, y habla del juzgar o no juzgar. En estos versos se usa una serie de verbos y preposiciones que es bueno conocer un poco más profundamente. Se usa la palabra anacrinó, que quiere decir escudriñar, investigar, interrogar, preguntar, examinar, cuestionar, discernir, y que etimológicamente ella está compuesta por dos vocablos que son aná y crino, cuyos significados varían dependiendo del uso y los iré dando a medida que aparezcan. Y como siempre, disculpen si yo no pronuncio correctamente, pero no es mi lengua. Donde aná es una preposición que puede significar en el medio de, respectivamente, cada uno. Y como crino quiere decir hacer un veredicto final o una decisión, ya sea positiva o negativa. La palabra anacrinó aparece en el Nuevo Testamento solo 16 veces. Entre esas veces vamos a ocuparnos de este texto bíblico. Y voy a leer verso a verso. Comenzaré con el verso 3. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado, anacrinó, por ustedes o por algún tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo, anacrinó. Vemos en este verso la terminología utilizada en griego anacrinó, queriéndonos decir que a él le tiene sin cuidado que lo evalúen, lo investiguen o lo lleven a los tribunales, porque ni siquiera él mismo se cuestiona. Verso 4 dice: sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto soy inocente, pues el que me juzga, anacrinó, es el Señor. Aquí sigue usando la misma terminología, anacrinó. Sigue diciéndonos que aunque su conciencia no lo está acusando de que haya hecho algo reprobable, eso no quiere decir que él es inocente, por lo que lo están cuestionando. Pero tiene su conciencia tranquila, porque de veras que él sabe que lo que está haciendo es lo que le fue recomendado. Y fue a predicar el Evangelio de Cristo, pero que su juez es el Señor. Verso número 5. Por lo tanto, no juzguen, crinete, ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Aquí se está usando la palabra crinete, verbo que se deriva del crinó. Como dijimos anteriormente, su significado que es absolver o declarar libre de cargos penales a alguien del delito acusado. Básicamente, lo que nos dice en este verso es que no hagamos decretos o juicios condenatorios, porque esta clase de juicio le pertenece solo al Señor, ya que su juicio es justo, porque Él no solo va a juzgar por las acciones, sino también por las intenciones que nos llevan a hacer tales acciones. Como vemos, aquí está hablando que lo que no debemos hacer es juzgar para condenar a alguien de algo,
que nadie puede dar un ultimato a nadie, solo Dios, porque Él es el que juzga con justo juicio, porque mira la intención con el que se hizo el acto en cuestión. Habiendo dicho este discurso, como dicen muchos por ahí, me dispongo a mi punto. Yo quiero poner mi granito de arena con este tema, porque como los productores de esta película dicen, los niños no están para la venta. La trama de esta película es que un padre de pocos recursos económicos le permite a su hija de escasamente 8 a 9 años trabajar en la calle usando su talento musical para colectar dinero. Y es en la calle donde los malintencionados están observando para escoger a su víctima. Y esta niña fue escogida por una mujer reconocida, aparentemente, ya que era una reina de belleza. Esa mujer se presentó en la casa de la niña y habla con su padre y le propone ayudar a su hija en su carrera musical, porque le dio mucho talento cuando la vio en la calle. Mientras ella hablaba con el padre de la niña, su otro hijo menor se presentó y también le ofrece ayudarlo. Ella no vino con mentiras, porque en realidad la niña tenía mucho talento, pero en esa verdad estaba escondida otra intención, tal y como nos lo enseña la letra Shin, que la mentira siempre se disfraza de una verdad. Primero, como abrí mi introducción, no estoy aquí para juzgar a nadie, ni para alimentar esa idea. Solo estoy aquí para inspirar a que sí debemos analizar, observar y cuestionar las acciones de las personas cuando el caso lo amerite, para poder discernir de esta manera qué es lo que nos conviene o a quién debemos confiar y así poder tomar una decisión objetiva y apropiada, no condenatoria. En este caso de la película, no nos podemos quedar callados. Debemos denunciar esos actos de abuso a las autoridades, que son las que Dios les ha dado la autoridad para determinar la condena o el castigo o la liberación de tal personaje. Como nos lo dice Romanos 13:1, que leo: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y en Deuteronomio 1:16 al 17 dice: en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo: oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre un hombre y su hermano, o el forastero que está con él. No mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. Y esto es lo que se practicaba en la antigüedad, porque Dios es el que pone y quita autoridades. Si tenemos esto en nuestra mente, podemos comprender muchas cosas o liberarnos de mucha carga. Últimamente, estas son las únicas personas que tienen autoridad de parte de Dios, de decretar un juicio, ya sea condenatorio o de liberación, de los cargos que son sometidas las personas. No debemos tomar la justicia en nuestras manos, aunque nos parezca bien. Con respecto al desarrollo de esta película, este es mi punto de vista. Yo veo dos cosas muy básicas e importantes de las cuales debemos concientizarnos. Muestra la facilidad con que los padres podemos caer en entregar a nuestros hijos en manos de personas sin escrúpulos, personas que se disfrazan con la intención de ayudar, ofreciéndonos servicios, en este caso de la película, para promover talentos innatos que ve en los niños. Este padre no cuestionó, no preguntó, no indagó quiénes eran estas personas que estaban tratando de ayudar a sus hijos, dónde comunicarse con ellos, qué compañía representaban y así muchísimas otras preguntas que se me puedan ocurrir, que debemos saber antes de exponer a nuestros hijos. Como el padre era de bajos recursos económicos, seguramente me imagino que también era ignorante y se emocionó por la idea de la posibilidad de que su hija tuviera un buen futuro, cosa que es normal que cualquier padre le emocionaría. Él simplemente confió en las apariencias. El mismo padre entregó a sus hijos a una total desconocida, porque ella podía ser una persona mundialmente conocida, si así es el caso, pero eso no implica que él sabía quién era ella realmente como persona. Y encima de todo, cuando llevó a los niños para que fueran entrevistados, se le dijo que la regla de la compañía era que los niños tenían que estar solos para que no se intimidaran, y le pidió que por favor los dejara y volviera por ellos más tarde. Y él, sin ningún problema, aceptó. Se despidió de sus niños y se fue. Y cuando volvió,
ya no estaban y comienza el drama en la película. Pero así también puede ser el comienzo de nuestro drama personal. No creas nunca, nunca, nunca que tal cosa no te puede suceder. Sí te puede suceder. Y es aquí donde viene la participación mía como voz de cuidado, apercíbete. ¿Ven lo que yo veo? En los tiempos que vivimos es muy difícil la crianza de los pequeños. Es muy duro ser padre. Nadie ha dicho que es fácil, especialmente si somos padres solteros o divorciados. Cuando la obligación sobre los niños recae sobre un solo miembro o un padre. Y eso es muy difícil, muy duro. Pero ¿saben lo que es peor? Que esas necesidades nos hacen ser muchas veces muy confiados. Y o estamos siempre apresurados y no nos sentamos a analizar, a cuestionar, a investigar, a quién escogemos para que cuiden a nuestros niños. O muchas veces les damos los juegos electrónicos para que se distraigan mientras que trabajamos. O nos ocupamos de nuestras prioridades. Otras veces no tenemos tiempo para sentarnos a compartir con ellos. Hay hogares donde todos los miembros de la familia están encerrados en sus propias habitaciones, ocupándose cada uno de lo suyo. Y mientras tanto, ellos, los niños, sí buscan a través de las redes sociales, con los teléfonos que nosotros le hemos dado, con quién compartir. Ahora no se necesita salir de casa para dañar a un menor. Otras veces se les dan unas responsabilidades tan grandes a los hermanitos mayores de cuidar a sus hermanos menores y los dejan solos en casa, en los carros, con los vecinos y les exigen que ellos tienen que cuidar a sus hermanitos y defenderlos porque él es el hermano mayor. Por favor, ¿qué es esto? ¿No se dan cuenta los padres de este peligro? No, obviamente no. ¿Por qué? Porque no tienen esa malicia. Mis ojos fueron abiertos. He sido concientizada y eso es lo que yo quiero ser hoy para ustedes, para esos padres que no están apercibidos. Los hermanos mayores también son niños, también son inmaduros, también son irresponsables e inexpertos. No saben reaccionar ante un peligro, especialmente cuando se encuentran delante de una persona adulta, que ellos saben que sus padres han confiado en ellos y los han dejado con ellos y han sido puestos bajo la supervisión de ellos. Saben que tienen que respetarlos y obedecerles, o de no son castigados o amonestados. Y precisamente porque aún siendo niños, ellos no son los padres de sus hermanos para tener ya esa responsabilidad. Y es por eso que muchas veces esos hermanitos mayores, cuando crecen, no quieren tener hijos, no se quieren casar, porque tienen miedo por las experiencias vividas con relación al tener que cuidar de sus hermanitos menores. Y ellos luchan porque no se saben capaces. Nuestros hijos no deben estar solos. Ellos son nuestra responsabilidad, no de la de sus hermanos mayores. Ellos deben ser nuestra prioridad y nuestra responsabilidad. Otro punto que puedo agregar que esta película despertó en mí no solo es acerca de los puntos que se presentaron en esa película. Hay muchas clases de abuso infantil y ese abuso no solo está en la calle, sino que muchas veces está en nuestros propios hogares. Y estos son los que menos se reportan, según las estadísticas. Y muchas veces, por causa de esos abusos que ocurren en nuestros hogares, hay niños que mueren. Otros, sus espíritus han sido quebrantados. Otros huyen de sus casas y se encuentran con gangas, cazadores de niños y jóvenes, ofreciéndoles mejores oportunidades, unidad familiar, unidad entre el grupo, y hasta les ofrecen amor. Y luego los esclavizan en laboro, a vender drogas, a trabajar y darles a ellos sus sueldos. Son abusados sexualmente y así puedo seguir con muchas clases de abusos. Muchas veces también son abusados sexualmente por miembros de la familia y o amigos de confianza de los padres. Otros son testigos de ver los abusos del padre para con sus madres y esto les rompe el alma. Porque si él es así con mi madre y ella no puede hacer nada para evitar ese abuso, ¿qué tal ellos? Están llenos de miedo, de inseguridades y quién sabe de qué más cosas. ¿Quién los va a defender? ¿Nosotros? Los que hemos despertado de ese letardo, de esa indiferencia y podría decir hasta del miedo que nos produce muchas veces confrontar a las reacciones de las personas que amamos y que son víctimas y a las que tratamos de proteger por causa de nuestra decisión de hablar, de exponer. Basta ya.
Yo por mi parte le doy gracias a Dios que no ha pasado nada de esto en mi familia, pero basta, por favor. Este sonido de mi voz es el sonido de la voz del dolor, del quebrantamiento, de la impotencia, sonido del miedo, de la angustia, del no saber qué hacer, sonido de la frustración que siente un niño o una persona abusada. Si alguno de nosotros cabe en esta lista, entonces abramos nuestros ojos y arrepintámonos y salgamos de este comportamiento indiferente. Por favor, seamos su voz, no les dé la espalda. Si alguna vez vemos que algún niño o cualquier persona adulta está siendo sometida al quebrantamiento de su espíritu, no tengamos miedo. Hablemos, superemos ese miedo. Hagamos una diferencia. Preguntémonos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría una persona que tiene conciencia? O como le preguntaron al protagonista de la película, ¿qué harías tú si es tu hija la que ha sido abusada y ha desaparecido? Pidámosle al Señor que nos dé el discernimiento para ver y leer ese llamado de ayuda en los ojos y expresiones de los que están siendo abusados y están alrededor nuestro, desesperadamente buscando ayuda en silencio. Así que ahí los dejo con esta meditación y con la pregunta, ¿qué voy a hacer yo ahora que sé todo esto? Dios los guarde, les dé discernimiento, valentía, los ayude y cuiden a sus niños, por favor. Gracias por escuchar. Bendiciones. Shalom.